Ananda fue donde el bendito, le hizo una reverencia, se sentó a un lado y dijo: dicen, Señor, que el mundo está vacío. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido lo dicen? En el de que no hay en él ni un yo ni nada que pertenezca a un yo. Ese es el sentido en que se dice, Ananda, que el mundo está vacío. Y donde no hay ni un yo ni nada que pertenezca a un yo, en el ojo que ve, que a nadie pertenece, que no tiene yo, en las sensaciones, que no tienen yo, en todas las formas materiales, que no tienen yo, y en el contacto de sentidos y formas y conciencia. Ninguno tiene un yo. No hay ahí ningún yo ni nada que pertenezca a un yo. Ni lo hay en el cuerpo, ni en el pensamiento, ni siquiera ahí. Por eso se dice, Ananda, que el mundo está vacío. Samyutta Nikaya 35-85, un fragmento de los suttas del pensamiento del reverendo Buda, el reverendísimo Buda, uno de los maestros espirituales más potentes que ha tenido la historia de la humanidad. Nos ha tocado vivir en estos días como país y también como medio de comunicación una tragedia de esas que nos deja con la sensación de que la vida no tiene sentido, de que la nada está ahí acechándonos muy cerca, de que la muerte puede golpear donde quiera. Como dice el poeta César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Ante esos golpes uno queda temblando, uno queda con la sensación de que no hay un piso. Y por eso es importante en esos momentos volver a la reflexión profunda, ir a las fuentes, tratar de encontrar respuesta a esas preguntas que parece que no tuvieran respuesta. Y qué mejor para conversar sobre eso que nos mueve el piso y que nos tiene tan inquietos y tan temblorosos que Patricia May. ¿Cómo presentar a Patricia May? Me gusta decir que es una sabia. Yo sé que a ella la palabra le va a parecer que la excede y le queda grande y no le va a gustar la definición. Su título es antropóloga. Es una caminante. Ella ha hecho del caminar una profundización en una antropología espiritual que justamente nos ilumine respecto de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Las viejas preguntas de siempre. Para ello ha buceado en distintas tradiciones, en el Oriente, pero también en el Occidente. Pero no han sido búsquedas teóricas, sino que han sido búsquedas encarnadas en su propia vida. Sí. Y por eso yo creo, Patricia, que este es un momento importante de conversar contigo. Sí. Así que vas a tener que soportar preguntas difíciles. Vamos a soportar. Dime Pati, todo el mundo me dice Pati, Cristiana, así que... Te voy a decir Pati sí, con mucho cariño y con mucho respeto. Primero que nada, ante esta situación que nos toca vivir, es una, pero la verdad es que pensamos que es la única, pero uno piensa que la tragedia viene una vez y después no viene, vuelve, golpea, el dolor humano en el mundo es impresionante. Y claro, las respuestas fáciles, los consuelos fáciles nunca sirven, por lo menos en la experiencia que yo he tenido. Entonces, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar cuando uno se encuentra en un momento así, golpeado por el duelo? Mira, me surgen distintas cosas cuando tú me mencionas, digamos, el tema del dolor, del duelo. Por un lado, está todo el contenido del Buda, ¿cierto?, que dice que todo lo que nace muere. Yo creo que es algo que olvidamos demasiado frecuentemente, especialmente en el tipo de cultura en que vivimos. Nacimiento y muerte son dos caras de la misma moneda y nos olvidamos de eso. Ahora, yo creo que la gran pregunta es, ¿qué es lo que muere en realidad? Porque yo creo que ahí está el drama y ahí está el dolor. Y también creo, Cristian, también se me viene a la mente cuando tú me hablas de eso, que la verdad es que es en esos momentos, creo que son quizás los únicos momentos en que de verdad miramos a la vida de frente y en que de verdad podemos entender qué es la vida. Yo creo que el estar ante la muerte nos produce una extrema lucidez, una extrema y dolorosa lucidez, pero creo que por primera vez son esas veces, esos instantes, o esos periodos, ¿cierto?, en que de verdad nos hacemos las preguntas de fondo y de verdad entendemos qué importa y qué no importa.
De verdad podemos ordenar las prioridades. Yo creo que lo que hemos estado viviendo como país, y pienso no solo con, ¿cierto?, con esta muerte trágica en Juan Fernández, sino que también pienso con el terremoto, con todas las experiencias tan potentes que hemos tenido en 2010, 2011. ¿Ah? Son parte de un despertar respecto de esas preguntas fundamentales que parecen tan pasadas de moda, pero que son fundamentales. ¿Ah? Yo creo que ante la extrema lucidez de la muerte podemos por primera vez entender qué es la vida, qué sentido tiene. Quizá entenderla también, entender que la vida física, por lo menos así me lo dice mi experiencia, mi sensibilidad y mi búsqueda, ¿ah? La vida en el mundo físico, porque entiendo que la muerte no es muerte, es nacimiento. ¿Ah? Es nacimiento en otras dimensiones. Pero para nuestros limitados sentidos, la muerte es muerte. ¿Ah? Para nuestros limitados sentidos, cuando un ser querido se te va o cuando tú mismo, ¿cierto?, te vas a ir, te lo vives como un fin. ¿Ah? Sin embargo, creo que justamente es ese estar en esa situación, ¿ah?, lo que te permite entender y calibrar que la vida es una oportunidad maravillosa, como un destello fugaz en el vacío, la vida física en esta dimensión, y por lo tanto que es una magnífica oportunidad. Yo creo que el tener la muerte adelante nos hace como despertar en un sentido de no distraernos. Yo creo que, sobre todo en nuestra cultura, es tan fácil perder la vida entera distraído, ¿ah?, sin jamás pararse donde uno realmente se quiere parar o esforzarse por lo que uno se quiere esforzar. ¿Y dónde hay que colocar el foco? O sea, ¿dónde hay que colocar la concentración? ¿Dónde hay que concentrarse para no distraerse? Sí, yo creo que hay que concentrarse en la propia interioridad. Yo creo que hay que concentrarse en el ser. O sea, podríamos decir que el gran drama del ser humano, y por eso el dolor ante la muerte, es que confunde al actor con el personaje. ¿Ah? Que olvida al actor, ¿ah?, y solo nos vivimos la vida desde el personaje que somos, desde la experiencia encarnada que tenemos, desde nuestro pequeño yo, lo digo, desde nuestra pequeña identidad. ¿Ah? Podríamos ponerlo en otras palabras, el drama es confundir al ser con los vehículos del ser. El cuerpo es un vehículo del ser, no es lo que somos. ¿Ah? Las emociones, los pensamientos son vehículos del ser. La imagen es un vehículo del ser. Todos los recursos materiales, el conocimiento, son vehículos del ser. ¿Ah? Pero en vez de usarlos como vehículos para expresar lo que somos en lo interno, lo que hacemos es poner nuestra razón de vivir allá. Entonces ponemos nuestra razón de vivir en la imagen, o la ponemos en las cosas que tenemos, o en el estatus, o lo ponemos en las cosas que queremos alcanzar, y nos olvidamos la interioridad. Ahora, esto que suena aparentemente fácil, es porque es un morir a una forma de vida que en realidad parece que no era vida, porque era una vida sin conciencia. Sí. No es fácil, o sea, significa morir para nacer de nuevo, para nacer una nueva conciencia. ¿Y cómo se da ese tránsito y cómo cada uno encuentra ese? Sí, yo creo que es un cambio radical. ¿Ah? Yo distingo el cambio espectacular del cambio radical. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo creo que el cambio espectacular es un cambio en la forma. Te vistes de otra manera, no sé, cambias a tus hijos de colegio, no sé, haces cosas exteriores. El cambio radical es un cambio que tiene que ver con la raíz, desde dónde vives, ¿ah?, y qué es lo que te importa, y hacia dónde te proyectas y cuáles son tus opciones en la vida. O sea, el cambio radical muchas veces no se ve por fuera. Parece que no hubiera pasado nada, pero ha pasado algo. Y los cambios radicales en la vida ocurren muchas veces y siempre en situaciones de crisis, suscitadas por hechos externos, como por ejemplo la muerte de un ser querido o el propio acercamiento a la muerte, o muchas veces por crisis de madurez. ¿No? Pero yo, Cristian, creo que hay dos grandes escuelas que tienen que ver con dos niveles, tienen que ver los niveles de conciencia. El primer gran nivel de conciencia o la primera gran escuela, ¿cierto?, en la cual aprenden o aprendemos la gran mayoría de los seres, tiene que ver con la escuela de la causa y el efecto. ¿Ah? Tú generas causas y recibes efectos. ¿Ah? Y vas aprendiendo, ¿cierto?, a partir de los efectos, qué es lo que no quieres y qué cosas no harías y por dónde no está la búsqueda. Si tú pusiste todo tu sentido en un trabajo, ¿ah?, o en un puesto y perdiste el puesto, quizás
te vas a empezar a dar cuenta que ahí no está tu sentido, o que tu sentido no está en parecer, o ser joven, por ejemplo, parecer joven, porque vas a envejecer. ¿Ah? Y entonces vas a tener que buscarlo. Entonces, eso es causa-efecto. Pero creo que hay algún momento en que hay un giro radical en el aprendizaje, en que ya no se aprende por causa-efecto, sino que se aprende simplemente porque entras en contacto con una fuente de conciencia universal, ¿ah? En la cual ya no actúas o no decides a partir de que te pasó esto, entonces reacciona, sino que porque estás mirando la vida desde otro nivel de conciencia. ¿Ah? Tú en este libro, Certezas en un mundo incierto, obviamente que es un título muy sugerente y que tiene que ver con las situaciones que estamos viviendo hoy, además, Sí. vamos a hablar de eso, la incertidumbre. Hemos tenido que acostumbrarnos a ir viviendo en un mundo que cambia, donde caen las instituciones, caen las certezas, caen los partidos, caen las iglesias, todo parece caerse. Sí. Y a una velocidad mayor que la caída del muro de Berlín, ¿no? Sí. Tú planteas, de alguna manera, hablas de las epifanías. Me parece que es aquí donde hablas de las epifanías. Y me imagino que eso tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿Qué son las epifanías? ¿Cuándo se producen? ¿Y qué significan en la vida de cada uno de esas epifanías? Primero quisiera decir que el estilo de vida moderno, o postmoderno quizás, o quizás chileno incluso, ¿ah? De esta aceleración extrema, esta cosa por el logro, por el crecimiento permanente, por ir de acá para allá, no da espacio a la epifanía, porque la epifanía es como una brecha, podríamos decir, es una brecha que se abre en la propia conciencia, en que conectas con experiencias del ser, ¿ah? Y entiendes desde una cuestión intuitiva, podríamos decir instantánea, ¿ah? Y conectas con algunas grandes verdades que no las conectas a través del lenguaje discursivo, ¿ah? Sino que, por ejemplo, con la verdad de que estoy unido a todo lo que existe, que no tengo nada que temer, que la muerte no existe, que el camino de mi vida tenía un sentido, que hay un gran sentido. Las epifanías son esos destellos de claridad, ¿ah? Que me imagino que en la tradición cristiano-católica, ¿cierto?, corresponden a la revelación del Espíritu Santo, ¿ah? Está en todas las tradiciones. Sin embargo, para que eso ocurra, tenemos que tener espacios para el ser, y en nuestra forma de vivir no hay espacio para el ser. Entonces, en vez de buscar este tipo de experiencias no racionales, ¿cierto?, a través de esta vía natural de apertura que surge en el contacto con la naturaleza, surge en la calma natural, de espacios para el ser, y en nuestra forma de vivir no hay espacio para el ser. Entonces, en vez de buscar este tipo de experiencias no racionales, ¿cierto?, a través de esta vía natural de apertura que surge en el contacto con la naturaleza, surge en la calma natural de uno mismo, en el contacto con uno, con la música, como no nos damos esos espacios, entonces buscamos estados alternativos de conciencia con las adicciones. ¿Ah? El consumo es una forma de adicción, o con las adicciones, digamos, no desde sé, las drogas, drogas, todo, cada uno a las cosas. encuentra su adicción. Claro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando, porque el ser humano necesita, no puede vivir solo en el marco de la razón, del cálculo, de lo lineal. Entonces, necesita buscar, ¿cierto?, otro tipo de experiencia. ¿Ah? Tú me imagino que has tenido epifanías, y las epifanías son difíciles de contar, a veces son inefables, pero tal vez podrías compartir con nosotros, porque puede sonar muy etéreo esto de epifanía, o muy, Sí. casi muy mágico, muy como... ¿qué es una epifanía? Para tener la conciencia, ¿qué es o puede ser una epifanía? A ver, una epifanía puede ser un momento, por ejemplo, qué sé yo, no sé, a mí en lo personal lo que me gatilla ese tipo de experiencia en general es la naturaleza, ¿ah? Y la naturaleza más natural posible, ¿ah? En general es eso, ¿ah? Pero tiene que ver con momentos en que, por ejemplo, te das cuenta que todo está bien, de que no hay nada que temer, ¿ah? Yo tuve algunas experiencias cuando era muy joven, si yo no sé, digo muy joven, a los 23 o 24 años, en que tuve algunas experiencias de unidad que creo que marcaron mi camino y iniciaron mi búsqueda así en forma más profunda. La tenía desde antes, pero experiencias de entender que todo está conectado, como si yo hubiera podido ver sutiles hilos que unen a todos los seres, ¿ah? Que hay una ley de amor que fluye en la naturaleza y en los seres humanos, y esa comprensión y esa experiencia, ¿cierto?,
me llevó a una búsqueda más profunda de quiénes éramos y qué estábamos haciendo aquí. ¿Ah? Yo creo que las epifanías son cosas muy sencillas. Son tan sencillas que no las vemos porque estamos siempre apurados. Claro. Ese es el problema, que estamos siempre apurados. De hecho, tú hablas de lo insignificante en el camino y dices algo que me gustó mucho, que lo subrayé: los hechos insignificantes que sostienen la vida, lo que está detrás, las tonalidades de luz, la leve brisa de nuestra piel, una hoja que cae de un árbol puede cambiar nuestro día. Uno podría decir, una hoja que cae de un árbol puede cambiar nuestra vida, ¿o no? Nuestra vida. Ajá. O sea, ¿sabes qué? Porque en realidad, por lo menos para mí, la puerta de entrada como al misterio tiene que ver con como la contemplación, ¿ah? Con un espacio quieto en que ves lo que siempre has visto, pero te entras en eso, ¿ah? Y de repente ves que eso que tanto has buscado y que, no sé, los alquimistas, dice, creo en ese artículo, emprendían largos viajes en busca de la inmortalidad, está siempre y en cada momento y en cada respiración, y tiene que ver con poder mirar más profundo lo que no podemos, lo que se nos pasa tan rápido, ¿ah? Para mí, por lo menos, la contemplación es una vía, ¿ah? Y la contemplación es muy simple, simplemente darte el tiempo de estar. Dicen que uno de los grandes dramas, no sé si lo escuché, te lo escuché decir a ti, en el programa de La Nueva Belleza, del ser humano moderno es que no es capaz de estar tranquilo, sentado en su casa en un sillón. Sí. Eso lo citó Raúl Ruiz. Raúl Ruiz, que estaba viendo la a entrevista. Pascal. Eso lo había hecho citando a Pascal. Estaba viendo Es la la persona que no entrevista puede de quedarse tranquila en una habitación, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. Lo que pasa es que efectivamente no es fácil, porque hay que darle un poco la contra al estilo de vida que tenemos habitualmente. Y eso no es fácil, porque nadar contra la corriente no es fácil. Tú hablaste de buscar esos momentos, esa epifanía, esa poética de lo insignificante, esos momentos de contemplación en la naturaleza. Pero a veces estamos totalmente metidos en una vida urbana o en una vida alienada. Para muchos puede parecer casi imposible buscar esos momentos. Yo encontré en Buenos Aires unos años atrás un autor que tú has citado, después me di cuenta que tú lo habías citado también, un vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh, que escribió un libro maravilloso que se llama Momento Presente, Momento Maravilloso, y ha escrito otros libros. Y aquí él va tomando como actividades cotidianas, de lavarse los pies, hacer correr la llave del agua, las transforma en poemas, desde las actividades más mínimas, ¿no? De ponerse los zapatos, abrir la ventana, lavar los platos o estar en un taco de repente. Y él escribe esto que se llaman las gatas, que son poemas breves, que son de la tradición, me imagino, oriental. ¿Qué te parece este camino de Nash Nin de buscar en lo más cotidiano, en lo más cercano, en lo más prosaico? Bueno, ese es mi camino. Ajá. Sí, Thich Nhat Hanh para mí es un gran maestro, vietnamita budista, ¿ah? Que es uno, diría yo, de los padres inspiradores de lo que en Occidente hemos llamado mindfulness, ¿ah? Que es la atención plena, el estar presente. Yo en realidad, claro, hago una alegoría a la naturaleza, pero la verdad es que este estar presente que te lleva, sí, en el fondo es tan sencillo, a conectar con eso simple que hay adentro de todos nosotros, que no está invadido por mil cosas, sino que está quieto, tranquilo, alegre y feliz. Eso es tan simple como poner la atención en la respiración. ¿Ah? Es tan simple como eso. Y él, por ejemplo, usa, lavarse los dientes, dice. Una actividad preciosa, dice: al cepillar mis dientes, al enjuagar mi boca, prometo hablar con pureza y amor. Si mi boca se perfuma con el hablar correcto, un capullo florecerá en el jardín de mi corazón. O sea, el simple hecho tan básico de lavarse los dientes puede ser un momento de contemplación. O sea, es que todos los momentos son de contemplación. Cuando uno toma esto como práctica, ¿ah? Todo momento de la vida, hasta esta inspiración y esta inhalación y exhalación, ¿ah? Son un momento de contemplación. Y esta conversación, en la medida en que estamos presentes, si eso es lo que cambia si la estamos cosa. aquí. Si estamos aquí, básicamente eso, y si estamos profundizando en la experiencia. Por lo tanto, por ahí va para mí la epifanía, el transformar la vida en algo feliz. Los jóvenes, durante un tiempo, yo no sé si estará de moda el dicho de Alain de no estar ni ahí, pero tal vez nosotros podríamos decir que no estamos nunca aquí. Nunca aquí. Yo creo que es uno de los dramas del ser humano contemporáneo, que no podemos estar aquí, por lo tanto no podemos entrar. Es como si tuviéramos la puerta cerrada y no la tenemos cerrada, ¿ah? Pero nosotros la cerramos con básicamente los contenidos de nuestra mente. Es como si resbaláramos por las cosas, Sí. o nos resbalara el mundo. Nos resbalara el mundo y la experiencia. Entonces, si nos resbala todo, entonces no aprendemos.
Tú hablas también, y me gustó esta idea, bueno, de buscar estos tiempos de buena calidad, este tiempo presente, hablas de crear bolsones de tiempo. Ah, Me sí. gustaría que me explicaras eso. Es que esa experiencia yo la he tenido en el supermercado, fíjate. ¿Ya? ¿Ah? A Porque es ver. la espiritualidad de la vida cotidiana, si las Sí, vidas de nosotros son sí. tan comunes. Fíjate que la he tenido en el supermercado en el momento en que he tenido que ir muy apurada, ¿ah? Y tengo muy poco tiempo. ¿Ah? Entonces, he hecho una práctica y que fui aprendiendo que creaba bolsones de tiempo. Ahí fue ¿ah? Hice una práctica de decir, ya, voy a ir y mientras esté aquí, voy a estar aquí, completamente aquí, y no voy a pensar que estoy apurado, sino que me voy a conectar con la idea que todo es perfecto, que voy a entrar en un tiempo en que, y voy a llegar a tiempo a lo que tengo que hacer después. Y algo ocurría en esas circunstancias que después las empecé a utilizar el tema de los bolsones de tiempo para muchas de las cosas de mi vida, que es como, a ver, estoy aquí y hago lo que tengo que hacer como tan plenamente, que parece que pasó muy poco tiempo, pero yo hice muchas cosas. Entonces, el tiempo lineal se produjo una cosa así me lo imagino yo, una cosa así, entré ahí y tuve un tiempo que para mí fue eterno, porque lo que pasa es que uno cuando está profundamente presente entra en un espacio de eternidad, donde no hay, entra en un espacio de Eso eternidad, te no iba a decir sabe que, cuánto. que a veces nosotros los occidentales hemos buscado desesperadamente o se busca la eternidad, como si la eternidad estuviera fuera o la fuéramos a encontrar después de morir. Claro, claro. Pero pareciera que lo que enseña Sí, sí, el sí. Oriente nos está diciendo que la eternidad está aquí. Es que lo que pasa es que la eternidad no es un tiempo eternamente largo, sino que es algo sin tiempo. El error es creer que la eternidad es un tiempo que no se termina. La eternidad es salir del tiempo. Porque el tiempo es una estructura mental, es una forma de, cuando estamos en el tiempo, tenemos tanto rato, es simplemente salir del tiempo, no hay tiempo. Bueno, Borges decía, yo soy, el tiempo es un fuego que quema, yo soy ese fuego, decía Borges en un poema. Tal vez tiene que ver con eso que estás diciendo tú ahora. Sí, exactamente. Yo soy eso. La identificación con eso, entonces ya no, con el ser, con la esencia. Hay un poeta, tú sabes que a mí me encantan los poetas, un poeta metafísico chileno que es Eduardo Anguita, que dice, él lo dice en forma desesperada, pero quizás tú le vas a poder responder la pregunta poética que hace al final. Él dice en un poema, Veno en el Pudridero, dice, hoy, dice él, digo entre estos muros, hoy dirán mis descendientes siglos después. Las paredes serán derruidas, el jardín regado, crecido, cercenado, ladrado el perro. Niños serán nacidos, serán viejos, serán difuntos. Nuevas vísperas, nuevas fiestas, nuevas desdichas. Rosas a los novios, coronas funerarias. Hoy, ayer, hoy, mañana. Reímos, yo y mi amada reímos. Juzgamos que nuestro hoy es el hoy. Reímos prolongándonos. Así rieron mis abuelos sin pensar que vendríamos. Así reirán mañana otros abuelos echándonos al olvido. ¿Cuál es el hoy realmente único? Se pregunta él. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le respondes tú a ese poeta angustiado metafísicamente? ¿Cuál es el hoy realmente único? El hoy del ser, lo que hay detrás de la forma. O sea, entiendo su angustia. La banalidad, Fíjate, las cosas que van sí, pasando, la sensación de que todo es de que vano. todo pasa, de que todo es Lo vano. que dijo de que Kundera, la insoportable levedad del ser, la ¿no? insoportable levedad del ser. Fíjate que una de las cosas de las comprensiones profundas que a mí se me abrieron con la muerte y con el duelo, fue el tema de la impermanencia. Y una de las grandes como preguntas para mí fue cuando algo muere y cuando tomas conciencia de que todo muere en realidad, de que todo esto que somos, todo va a pasar, todo eso a lo que para ti alguna vez fue todo, también va a terminar, inevitablemente, porque todo lo que nace muere. Entonces la pregunta que surge, si todo esto es solamente algo que ocurre y que pasa, ocurre, pero no es, ocurre, pero no es. Lo que entiendo es que detrás de la forma que ocurre, hay un ser intentando manifestarse en eso que ocurre. Y ese ser está como detrás. Por eso que yo hablo de la contemplación y la epifanía. ¿Cómo nos conectamos con eso que está detrás? De manera que cuando muramos, lo que muera sea el guión, pero lo que está detrás permanece. Pero desaparecemos como individualidad en la muerte, es lo que le preocupa al occidental. Al oriente eso no lo pregunta. Yo he leído, no le preocupa, digamos, he leído poemas de monjes zen
a punto de morir y para ellos la muerte prácticamente es como si fuera un trámite rápido y no hay ningún problema en desaparecer. Pero para nosotros los occidentales la pregunta es, ¿y yo? Cuando yo me muera, ¿cómo voy a encontrar con aquel otro? ¿O voy a desaparecer en una especie de nirvana impersonal donde no voy a ser más, digamos, y no voy a poder encontrarme con aquel que amé? ¿O Es qué? que yo por lo menos, como yo lo entiendo, Cristian, no es tan así. Ya. Lo que desaparece es la individualidad de Cristian, Ujú. que en realidad la individualidad de Cristian es un evento espacio-tiempo, una experiencia que está teniendo esa conciencia que está unida a todo, pero que es un foco de conciencia, ¿cierto?, en evolución y en aprendizaje. Entonces, lo que ocurre, el problema y el drama de Cristiano, de Pedro, de cualquiera, es que cree que es cristiano, que no ha conectado con con el actor que está detrás, sino el actor que está detrás está teniendo una experiencia, y después va a tener otra y otra en su proceso de completarse y ir hacia el ser. Por lo tanto, lo que muere es el pequeño yo, no la conciencia central. La conciencia central y profunda de nosotros no muere. Ahora, yo creo que el drama es que ni el pequeño yo muere. Así, ¿eh? No, fíjate que una vez escuché esta explicación de un swami, precisamente, de un swami que lo explicaba de la siguiente manera. Decía, me parece maravilloso cómo lo explica, cuando el ser humano desencarna o muere, lo que ocurre es que hay un momento en que tiene el destello, ¿cierto?, de ser una conciencia pura y en conexión con todo lo que existe. Como que entra en el océano En la totalidad. y ve la totalidad. No es que desaparezca, es que se conecta y sabe de la totalidad, pero luego se acuerda de que tiene que pagar el IVA. Y luego empieza a venir toda la neurosis del ego en el fondo. Y entonces empieza a contraerse, a contraerse, a contraerse. Eso en las tradiciones, por ejemplo, católicas, es llamado el purgatorio o el infierno, ¿cierto? Porque uno puede, leyendo las distintas religiones, entender que están aludiendo a verdades universales expresadas de manera particulares. Entonces, los tibetanos dicen lo mismo. En un primer momento, ¿cierto?, está la luz clara de la muerte, que esta comprensión, esta gran epifanía. El problema es que casi nadie se puede quedar ahí, porque viene la neurosis del pequeño ser, del pequeño yo que te agarra y que te arroja en una nueva encarnación. Eso es lo que dice. ¿Y tú crees en la idea de la reencarnación, la idea hinduista? O sea, yo no creo, Cristian, yo estoy cierta. ¿Tienes certidumbre de eso? Sí, sí. O sea, lo digo desde mí, por supuesto. No lo puedo decir como la verdad de todo el mundo. Pero para mí es algo que me... Mira, a mí por primera vez las cosas... hay cosas que uno sabe, pero no sabe poner en palabras. Y cuando yo escuché una explicación coherente sobre la reencarnación, no una cosa así infantil, por primera vez me calzaron muchas cosas. Y porque después en la vida y con la experiencia y con el trabajo de meditación y todo, uno va teniendo experiencia. ¿Con la meditación uno puede conectarse como con el ser anterior de uno? ¿O en qué sentido tiene esa experiencia de la Yo reencarnación? creo que la idea de la meditación no es conectarse con otras experiencias de uno, sino que es conectarse con el ser que hay detrás del personaje. Esa es la idea de la meditación. Como ir a ese nivel tuyo que es conciencia pura, que es el fondo de ti, el fondo de tu mente, eso que está quieto, tranquilo, sereno, y que siempre ha estado observando el aprendizaje, que es su reflejo condicionado en una familia, en una historia, en un sistema nervioso, en un cuerpo, en una historia, ¿cierto? Está teniendo en el guión que le corresponde en ese momento, ¿cierto? Tener. Sin embargo, hay algo en el fondo que está siempre ahí claro y quieto, ¿cierto?, observando. Es el vacío del que hablábamos al comienzo, ¿no? En el sentido positivo de la palabra En el vacío. sentido positivo. Pues es un vacío pleno. Un vacío en el sentido que no está lleno de cháchara, pero sin embargo es tremendamente fecundo, porque ahí está toda la creatividad, digamos, que se despliega y la fuerza y la vida misma. Tú has hecho un trabajo de reelaboración personal a través de búsqueda de distintas fuentes. Incluso tienes un CD que es muy hermoso, muy interesante, donde vas buscando maestros. Ese CD que está en tu página web, tú ahí te conectas, te concentras en 4 maestros para buscar respuestas a estas preguntas que hemos anunciado al comienzo. Me llamó la atención Buda, Lao Tse, Jesús, hasta ahí, y Quetzalcóatl. Entonces quiero invitarte a hacer un pequeño recorrido para tratar
de ir a preguntarle a esos maestros a través tuyo, a esas fuentes, ir a buscar algunas respuestas, por lo menos semillas de respuesta, para las preguntas que tenemos todos hoy día. Porque hay que no aprovechar en el sentido negativo ni el espectáculo, sino que, como tú dijiste al comienzo, cuando uno vive una experiencia radical, se enfrenta a la muerte, en este caso un hecho colectivo, trágico, en un país en que el país entero está conectado con eso, es un momento de oportunidad para acceder a esa conciencia y salirse de la alienación de todos los días, ¿no? Sí. De pensar hondamente y de entrenar. Sí. Tenemos oportunidad. Sí. Y vamos a partir con un maestro que yo sé que te hace brillar los ojos, eso se nota al tiro, que es Buda. El Buda Gautama, Sí. ¿no? Te hace brillar los ojos, Buda. Sí. Y dime por qué Buda ha sido tan importante para ti, qué ha significado el encuentro con Buda y qué has descubierto en el pensamiento y la sabiduría de Buda. Sí, yo he estado... Primero contar un poco la historia de él, porque la mayoría de la gente probablemente no conoce la historia. Ya. Que es una historia bonita. Es una historia súper interesante y bonita. A ver, el maestro Buda nace en el 600 a.C. más o menos, ¿ah? Y él fue educado, fue hijo de un hombre de poder dentro de un reino, ¿cierto?, en la India, ¿ah? Y fue educado, su padre lo educó como un niño y un joven muy especial, puesto que su padre no quería que entrara a la casta sacerdotal, ¿ah? Y por lo tanto trató de alejarlo de los dolores del mundo y lo educó en los lujos del palacio, de lo exótico, de las mujeres, del conocimiento. Se dice que el Buda era un hombre muy refinado, ¿ah? Y la imagen que se tiene de él, de este personaje, así con una guata tremenda, qué sé yo. El gordito. El gordito, sí, es una alegoría a una etapa, él fue un gran renunciante en algunas etapas de su vida, ¿ah? Pero esta alegoría tiene que ver con el tiempo de la abundancia en que él toma el camino, digamos, de comenzar a alimentarse. Pero me estoy adelantando, o sea, básicamente él vive, se dice, hasta se casa, tiene hijos y muchas concubinas y una vida de placeres y alegría y qué sé yo. Sin embargo, claro, desde joven una persona muy interesada en el pensamiento y en las grandes preguntas. Sin embargo, se dice que como a los 29 años él salió de palacio y vio 4 cosas, ¿ah? Vio la vejez, la enfermedad, la muerte y se me olvida la otra. La vejez, la enfermedad, la muerte y la pobreza. Y la pobreza. Parece que vio una caravana fúnebre, me parece, se encontró con un viejito muy viejo, alguien muy pobre y alguien gritando dolor, ¿cierto? Sí, sí, y se dio cuenta que la vida era dolor. Y fue tal su impacto, ¿ah?, que decide dedicarse a aliviar el dolor de los seres humanos, ¿ah? Sin embargo, él quería ir al alivio radical del dolor, ¿ah? Porque claro, yo puedo aliviar al enfermo sanando la herida, claro, puedo al pobre, ¿cierto?, darle dinero. Él quería entender cuál era la raíz del dolor. O sea, la gran búsqueda del maestro Buda, del Buda, es cuál es la raíz del dolor. ¿Y cuál es la raíz del dolor según Buda? La raíz del dolor, según Buda, está en la mente humana, ¿ah?, que se apega y que desea, ¿cierto?, lo que está fuera de él, y pone la razón de vivir fuera de él. El apego y el deseo, ¿ah?, y todos los argumentos mentales que tienen que ver con el apego, con el deseo y con las aflicciones mentales. Yo en los últimos años en especial he estado navegando mucho en el budismo, en lo personal y en los talleres con que trabajamos, ¿ah?, y hemos estado haciendo un trabajo personal con eso. Nuestro trabajo ha tenido que ver en los últimos 2 o 3 años con eso, ¿ah? Yo creo que el budismo da una claridad muy potente en relación a distinguir, digamos, y darse cuenta de cómo las aflicciones mentales, o sea, nuestro propio circuitos mentales emocionales, que es cierto, si uno toma el conocimiento occidental sobre la bioquímica del cuerpo, cómo afectan a tu mente, a tu cuerpo y a tu emoción y contaminan tu vida, ¿ah? Y el budismo y el Buda habla de venenos, ¿ah? Toxinas, La codicia, son como toxinas mentales, ¿no? Son toxinas mentales, la codicia, la ira, el deseo, el apego, ¿ah?, pero que finalmente siempre tiene que ver, o sea, el gran error cognitivo del ser humano, ¿cierto?, esta ilusión de la conciencia, tiene que ver con verme separado de un flujo universal y por lo tanto sentir que yo tengo que vivir defendiéndome, acorazándome, deseando lo que no tengo porque yo no tengo, ¿cierto? Hay algo que no tengo, ¿cierto? Y poniendo el sentido de vivir afuera de mí, ¿ah? Y creo que el budismo hace un aporte tremendo, primero,
el destello es darnos cuenta de toda esta condición mental, y luego nos habla de que eso no es lo que somos, que hay un camino para ir, ¿cierto? Y una práctica, y esto requiere una práctica, cuyo centro básicamente es la meditación y la presencia plena en Thich Nhat Hanh, es budista, de que en el fondo de nosotros mismos hay un espacio de natural serenidad, alegría, paz, etcétera. Y entonces, ¿cómo vamos a conectar con ese espacio y podemos vivir desde ahí? Entonces, todo lo que ocurre y se despliega en la vida se despliega de una manera tal que Me llamó la atención lo que escuché en esta charla que tú diste y grabaste. Tú hablaste que el budismo invita a hacerse cargo de uno mismo, a hacerse responsable de uno mismo. En general, uno ha visto que uno de los, tal vez, errores de prácticas erradas del catolicismo occidental ha sido entregar la responsabilidad de la propia interioridad a otros, a un intermediario, un sacerdote, una institución. O a Dios. O a Dios, o a algún Dios externo. ¿Cuál es la diferencia en este asumir, cómo asume el camino del budismo esta responsabilidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, es que hay que entender el tiempo en que aparece el Buda, porque él aparece... hay una semejanza muy grande entre la historia del Buda y la historia de Jesús. Todo gran maestro va a desafiar los conceptos de su tiempo, eso es obvio, no va a ser un conformista, siempre va a ser un látigo para su tiempo. Así como Jesús fue un látigo, ¿cierto?, para la tradición judía de su tiempo, el Buda fue un látigo para toda la línea hinduista de su tiempo. Entonces, lo que él dice básicamente es que lo que los brahmanes lo que hacen es clamar hacia alguien que los salve. Tiene una imagen que a mí me parece maravillosa, que dice, es como estar sentado a la orilla de un río y querer atravesar a la otra orilla. Entonces, en vez de pararme yo y responsabilizarme, ir al otro lado del río, lo que hago es sentarme y hacer invocaciones y oraciones y cosas mágicas para que la otra orilla venga hacia mí. Es como decir, orilla opuesta, ven hacia mí. Ese es una de las cosas del Buda. Y la otra de las cosas que dice es, si yo tengo una flecha venenosa clavada en el cuerpo, y la flecha venenosa es esta toxina mental, lo que hago es buscar el camino para sacármela. No me pregunto de dónde vienes, ni invoco a los dioses, lo que hago es sacármela. Entonces, que dice, eso me encanta a mí del budismo, que es ya, yo me tengo que poner en camino, porque si yo estoy en el infierno está dentro de mí fundamentalmente. Entonces, pone la responsabilidad. Y desde ese infierno adentro de mí, yo despliego condiciones infernales alrededor. Circula la idea de que el budismo es una forma de ateísmo. Incluso uno ha escuchado a pontífices hablar, eso me ha llamado la atención. Juan Pablo II en un libro decía que es una forma casi de ateísmo el budismo. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? Voy a decir lo que yo pienso, no, lógico, yo no quiero ofender a nadie. No, con total libertad. Pero a mí me parece una ignorancia, un no entender de fondo lo que hay ahí, porque los occidentales no solo dijimos que el budismo era una forma de ateísmo, sino que también que el taoísmo era una forma de ateísmo. Pero, y fundamentalmente por una cosa, porque no reconocen a una entidad divina afuera, separada. Entonces, no invocan a algo afuera, porque eso no está afuera, está aquí. No es que esté un poco más a veces, está siempre aquí, en todo, en la creación, en la destrucción, en el nacimiento, en la muerte. Entonces, no, a mí no me parece en absoluto ateo, más bien me parece que es de una espiritualidad y religiosidad universal mucho más profunda, porque eso que es todo, no es algo que esté en alguna parte y por lo tanto que yo pueda nombrar, no lo puedo reconocer ni clamarlo ni nada, es todo, está siempre. Cuando se habla del sendero medio, ¿qué es lo que es el sendero medio en este camino espiritual de Buda? Mira, básicamente creo que en la historia de Buda él fue un gran renunciante, como él se educó, todo maestro tiene maestros, él se educó con maestros de su tiempo que estaban en la línea, ¿cierto?, de la tortura física, del ascetismo extremo, en todo sentido. Se dice que el Buda llegó a comer un grano de arroz diario, era un hombre muy alto, muy delgado, y que en algún momento él dice, no, esto, por mucho que yo renuncie y castigue y torture mi cuerpo, y etcétera, esto no me va a hacer tener la iluminación o el nirvana o la claridad, ¿cierto?, de cómo trasciendo el sufrimiento. Entonces dice, en realidad la vida tiene que ser vivida en un equilibrio, en un sendero medio, porque el tema no es exterior, no es castigarme a mí. Está tan equivocado, dice, el que cae en los excesos como el que es asceta y se castiga a sí mismo. Es un error, es el mismo error, porque por ahí no va la cosa, para encontrar, digamos,
el ser. ¿Ah? El otro día esto es una anécdota que quería contar, las imágenes del Buda son muy bellas, uno ha visto varias representaciones, generan una sensación de serenidad, de paz, ¿no? Sí. Vi un Buda de una amiga alemana que vivía en el sur, que era un Buda que ella había visto hacerlo a un artesano de madera y que me parece que era traído de Kamandú, del Nepal, pero ese Buda tenía una lágrima en el ojo y me impresionó. No había Qué visto nunca un Buda maravilla. con una lágrima en el ojo. ¿Qué te parece a ti? Maravilloso. Mm. Y yo al tiro me dice que, porque dice la tradición ocultista, que cuando el Buda se libera y desencarna, ¿ah? Los grandes seres, ¿ah? Le ofrecen liberarse del sistema y irse a evolucionar en otras esferas, y que él responde que mientras no se haya liberado el último ser sintiente que sufre, él no se va a retirar. Y por lo tanto que él, su presencia, su emanación, está siempre ayudando a aquellos que sufren, pero no ayudando en el sentido de tú tienes pena y yo o te cambio las condiciones exteriores, sino que es mucho más radical. Cambia tu manera de ver y date cuenta que el dolor es algo que tú mismo generas en ti. Ahí está la idea de la compasión, que es una palabra muy manoseada en nuestra cultura, que está muy edulcorada y muy blanduzca, ¿no es cierto? Pero la idea de compasión búdica, ¿cuál es? Tú hablaste con Varela de eso, ¿no? Sí, tienes buena Sí, memoria, has seguido, sí, has visto bien mis sí, programas. sí, sí, me interesa mucho. A ver, Sí, ¿cómo ves sí. tú esa idea? ¿Cuál es la idea de compasión para ti? Mira, lo que pasa es que el budismo distingue como dos niveles. Primero, dicen, es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿ah? Y conectarse con el otro, ¿ah? Eso es la empatía. Después de la empatía viene el hacer algo para ayudar al otro a liberarse de su dolor. Eso es compasión. ¿Ah? O sea, no tiene nada que ver con la palabra, con como nosotros usamos la palabra compasión, sino que es me pongo en el lugar y como estoy en tu lugar y entiendo las circunstancias que estás, yo hago cosas para ayudar a liberarte, pero no son cosas externas. Yo creo que esa ha sido la gran, para mí, mal entendimiento de las religiones, ¿ah? En el sentido de creer que la manera de ayudar a los seres humanos, desde el punto de vista más radical y más profundo, es aliviarle las condiciones. Y no es así, porque nosotros, los seres humanos, se nos pueden aliviar las condiciones, pero como el problema desde dónde generamos el tipo de mundo que creamos está dentro, supongamos que, qué sé yo, que tuviéramos, que generáramos en forma exterior, que viniera un demiurgo, un mago, un ser divino, y nos aliviara de todos los sufrimientos, ya no existiera pobreza, no sé, adicciones, dolor, nada. Yo te aseguro que en 6 meses hemos vuelto a crear el mismo mundo de nuevo, porque el mundo lo creamos desde adentro, ¿eh? O sea, el cambio tiene que ser desde adentro. O sea, aliviar el sufrimiento tiene que ver con un cambio radical de la conciencia, desde dónde me paro y cómo vivo la vida y qué es lo que espero y cómo me relaciono con el otro. Así como, bueno, has buscado varios, no podemos profundizar en cada uno, daría para un programa cada uno, pero has buscado en la tradición de Jesús, la tradición más profunda, más mística. Si tú tuvieras, también en Lao Tse, luego vamos a entrar en Quetzalcóatl, brevemente Lao Tse, que es este maravilloso maestro viejo niño, ¿no es cierto?, que escribió el Tao Te Ching. Si tuvieras que rescatar una idea o un concepto del taoísmo que nos sirviera hoy, que fuera como una brújula. Hay uno de los, no sé cómo, de uno de los dichos del taoísmo, ¿no? Dice, el cielo y la tierra son eternos, porque no viven ni por ni para sí mismos. Eso a mí me emociona mucho, porque es la imagen taoísta de quien lo da todo, que no vive para su... El sabio, sigue el texto, el sabio se aleja de los fines personales y sin embargo todo lo consigue. ¿Ah? No es teniendo propósito de conseguir cosas que vas a conseguir cosas. En la medida en que sueltas y te abres y tu vida tiene que ver con un foco más bien de dar, las cosas vienen. Por eso que son eternos, porque no viven, porque no tienen un yo que los limite. No están en el pequeño yo tratando de conseguir cosas. ¿Y qué rescatas del Jesús profundo, el Jesús que está más allá de las iglesias y las instituciones y los dogmas, como maestro? Yo rescato, bueno, por supuesto, el tema del amor en un sentido profundo de la unidad, pero rescato en la vida de Jesús todas las etapas, ¿cierto?, en que va mostrando al ser humano como un camino hacia ese amor universal. ¿Ah? Y eso, para eso hay que entender toda la simbología que hay detrás
de cada una de esas etapas y de los textos del Evangelio. O sea, buscar los símbolos. Sí, rescato, por supuesto, los evangelios de Nag Hammadi, los evangelios gnósticos, el conocimiento más profundo de Jesús. Ese es un tema que yo he trabajado harto. Un cristianismo más esotérico. Yo he estado trabajando harto en eso también, en el cristianismo más, yo no le diría esotérico, la palabra esotérica. La carga negativamente. Sí, sí, sí. ¿Ya? Yo diría el cristianismo espiritual. Los cristianos, hay toda una línea, ¿cierto?, que es la línea de Valentín, en los primeros años después de Cristo, que se llaman a sí mismos los cristianos espirituales. Y ellos estaban en los mismos grupos espirituales, ¿cierto?, que cuando muere el maestro se generan pequeñas comunidades en todas partes. Y ellos entraban en estas comunidades, pero se distinguían a sí mismos porque habían recibido un segundo bautizo. El primer bautizo era el bautizo de decir, yo entro en esta comunidad que abandona sus bienes, que viven en la caridad, pero había otro bautizo que era el bautizo de quienes habían vivido la Epifanía. Qué bonito. Sí. La revelación. Sí, la revelación, y que sabían que todos somos uno, por decirlo de alguna manera. Quetzalcóatl, también para ti es un maestro. Quetzalcóatl, nosotros, bueno, viene del mundo precolombino. A ver, ¿quién es Quetzalcóatl y por qué lo consideras un maestro? ¿En qué sentido es un maestro espiritual? Habría que hablar harto para poder... Pero vamos a hacerlo en síntesis para aprovechar porque nos quedan los pocos minutos. Dos o tres palabras. Quetzalcóatl es un maestro de síntesis. Coatl es serpiente y Quetzal es el ave. Entonces es la síntesis entre el aspecto humano y terrestre y el aspecto divino y espiritual. O sea, la máxima realización del ser humano, que sin abandonar su aspecto terrestre, se empluma y vuela. Entonces el ser iluminado, pero en la tierra. Eso. Y eso está presente, ahí la diferencia que tenemos un maestro que no dejó enseñanza escrita ni tampoco fue un maestro oral, sino que un maestro, hay que verlo a través de la iconografía, de la pintura. Exacto, y de la simbología, etcétera. Y, bueno, hay todo el mito de Quetzalcóatl es un mito que nos narra todo el trayecto humano desde el espíritu a la materia y el retorno al espíritu, que es muy bello. O sea, todos somos de alguna manera Quetzalcóatl, ¿no? Todos somos Quetzalcóatl y todos somos, para mí, eso quisiera decir. Para mí los grandes maestros no son seres que no son ajenos, sino que son nuestros hermanos mayores. Son quienes nos muestran el camino. Por lo tanto, si hubiera algún maestro que tuviera una naturaleza distinta a mí, entonces, ¿qué me puede decir a mí si tiene una naturaleza distinta a mí? No me puede decir nada porque no ha vivido, podríamos decir, la miseria que nosotros hemos vivido. Solo quien participa de la misma naturaleza nos puede mostrar el camino. Patricia, en el último tiempo nuestro país y el mundo ha estado convulsionado por movimientos masivos de gente joven que sale a las calles. Y voy a tratar de hacer un análisis espiritual, más allá de político, y a buscar una lectura un poco más allá, más profunda. En Europa son los indignados, pero aquí en Chile hemos tenido un movimiento inédito. Independientemente de las causas, vamos a estar en desacuerdo o no, o acuerdo con alguna de sus movimientos. Tú mismo has hablado en tu libro Certeza en un mundo incierto que un mundo nuevo está emergiendo, estoy citándote, y lo hace desde las cenizas del sinsentido. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre esto que está pasando hoy, en este siglo XXI y en nuestro país particular. ¿Qué lees tú ahí? Fíjate que yo estoy maravillada porque es algo que mucha gente, quizás la gente que está más al borde del paradigma, veníamos esperando hace mucho tiempo, que tenía que ver con la intuición de que venía un despertar de conciencia que iba a generar un cambio social, epocal, un cambio de era para la humanidad. Y me parece que eso ya tocó la tierra, eso ya está ocurriendo, esto ya tocó el corazón de las personas. Y yo, si bien aparecen hechos distintos, creo que hay algo mucho más profundo que nos une, que es un cambio en la conciencia humana, un ser humano que como es más consciente de sí, cuestiona las maneras sociopolíticas, económicas, el mundo en que está. La gente de los países árabes estará, digamos, cuestionando, ¿cierto?, los gobiernos dictatoriales o que las mujeres tengan que usar, ¿cierto?, el velo, etcétera. Cada pueblo está despertando, porque yo creo que la humanidad está despertando. Yo creo que algo nuevo están haciendo. Y esa es una nueva conciencia que nos habla y nos sitúa en un mundo con pies más firmes en relación a lo que somos en lo profundo, como seres humanos espirituales y el tipo de mundo que necesitamos generar desde ahí.
Hoy día está de moda, no sé qué pensamientos tienes tú, el tema de las profecías mayas, hay de todo, hay vendeduras de pomada, gente en la calle aterrada porque viene el fin del mundo, etcétera. ¿Cómo analizas tú eso? ¿Qué base real tienen? ¿Qué asidero? ¿Son voladeros de luces? Yo creo que aquí hay una mezcla, una tortilla con voladeros de luces, con cosas chantas, y con una intuición profunda de que algo está cambiando. ¿Ah? Así que yo creo que efectivamente, así para sacar todos los aderezos y los arreglos, ¿ah? Yo creo que efectivamente algo está cambiando y que curiosamente, y esa es una pregunta que yo me hago, Cristian, o sea, tengo la impresión que esto abarca no solo a la humanidad, sino que también a la naturaleza. ¿Ah? O sea, algo está cambiando y en este cambio, en esta gran dinámica que está impulsando un tremendo cambio, ¿cierto? Participa el planeta Tierra como ser viviente, como Gaia. Participa Gaia y participa la conciencia humana y participa la ¿Dónde atmósfera. ves tú ese cambio en la naturaleza? Interesante, yo no lo había pensado. O sea, cambio conciencia del hombre y al mismo tiempo cambio material físico. ¿Dónde lo ves tú eso? O sea, de partida en el cambio climático, ¿ah? En el cambio climático, en los movimientos telúricos, o sea, a mí me parece que aquí hay una agitación. Esto, por ejemplo, nosotros estábamos hablando en delante del indígena colombiano, los aruacos, ¿cierto? Esto el mundo indígena lo viene diciendo hace tiempo. O sea, la madre tierra está hablando. Y a mí me parece que es así. A mí me parece que todo habla. ¿Sabes por qué? Porque en realidad, si todo es una gran unidad, si la evolución humana es el despliegue, así lo entiendo yo, de una sola gran existencia que se manifiesta en diversidad, en tú, en yo, en planeta Tierra, en árboles, si es una sola gran entidad, es esa gran entidad la que está dando un paso. ¿Ah? Y por lo tanto ese paso abarca desde la posición del planeta Tierra o del sistema solar, ¿cierto?, en la galaxia, ¿ah? Al fenómeno, por ejemplo, del Sol y sus explosiones solares, al geomagnetismo. Es decir, estamos en un momento social, psicológico, magnético, biológico, sumamente intenso. Y nosotros, creo, el ser humano corriente tiene la intuición de eso, de que algo está pasando, como de que hay algo inminente. Y creo que no es casualidad que estemos con estas tecnologías de interconexión, ¿cierto?, con Internet y todo, que nos permite, ¿cierto?, acelerar los procesos y saber lo que está pasando en todas partes. Entonces, nos pasan más cosas porque sabemos lo que está pasando en todas Todo partes. parece más vertiginoso y incluso el tiempo pareciera haber cambiado, la sensación de tiempo, ¿no es así? Sí, así es. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se prepara uno para eso? Tú hablas, tu libro se llama Certezas en un mundo incierto. El otro es de la cultura del ego a la cultura del alma. ¿Cuál es el gran cambio que uno debe hacer? ¿Cuál es el paso que cada uno debe hacer en este cambio más global que tú señalas? Yo creo que en un mundo de tanto cambio y de tanta destrucción aparentemente, ¿no? Tuvimos el terremoto en Chile, o sea, de tanta conexión con la vida y la muerte, la única salvación y la piedra filosofal está en el centro interior que no nace ni muere. ¿Ah? Y creo que en este momento el tesoro que podemos tener los seres humanos, ¿ah?, en este tiempo y quizás en tiempos de mucho movimiento, es poder tener un centro, una raíz, una conexión con algo que no se mueve y que es profundo y que permanece más allá de todo movimiento, y desde ahí poder distinguir qué es valioso y qué no es valioso, qué importa y qué no importa, ¿cierto? Qué caminos necesitamos tomar y lo accesorio, ¿cierto?, de lo central. ¿Cómo lo distingo? Casi como construir un arca de Noé. Es que esa es el arca de Noé. Ajá. Exactamente, yo creo que esa es el arca de Noé. El arca de Noé es el ser interno que te permite, aún en la muerte, aún en el dolor, aún en el mantener un eje que no se pierde. Y yo creo que esa es el arca de Noé y eso que podríamos llamar la salvación. Aun cuando tu cuerpo pueda morir, eso permanece. Y tú en esta arca de Noé, porque uno tiene que, en el arca de Noé mítica, del mito original, hay algunas especies que son escogidas o que llevan. ¿A qué meterías dentro de esa arca de Noé? Lo más importante para este tiempo que viene. A todos, a todos, a todos, a todos los seres, ¿eh?, que encuentran su centro, porque ese es el arca de Noé. Porque si uno se vive este tiempo de tanto movimiento como movimiento, se enceguece, no entiende nada y se vuelve loco simplemente. Y entonces ahí ya no hay arca. Yo no dejaría a nadie afuera. Muchas gracias, Pati, por no dejar a nadie afuera y muchas gracias por haber estado aquí en esta
hermosa conversación que nos ayuda a iluminar este momento presente que estamos conversando, el que estamos compartiendo con quien nos está viendo allá, en otro momento presente, pero que es el mismo momento, que es el verdadero momento, y que nos ayuda también a enfrentar estos cambios, estos accidentes, estos golpes, y tratar de vislumbrar algún sentido más allá de ellos. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta Gracias, conversación, Cristian. Patricia. Un placer, un agrado. Muchas gracias.